Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mis queridos seguidores? Espero que estén súper bien, porque hoy, amigos y amigas, tenemos un tema que arde. Literalmente Internet está que explota, las redes sociales echando humo, y todo gira en torno a una sola pregunta: ¿Serine y Sarikaya y Kerem Bürsin, boda a la vista? Sí, lo escucharon bien. Y no solo eso, la controversia que esto ha desatado es monumental. Para los que son nuevos por aquí, o quizás no están tan metidos en el mundo de las telenovelas turcas, les explico rápidamente. Serine Sarikaya es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, conocida por sus papeles en series como Medcezir o Fi, donde no solo demostró su talento actoral, sino también su versatilidad. En Medcezir encarnó a una joven rebelde y soñadora, mientras que en Fi se transformó en una bailarina misteriosa y vulnerable, mostrando su capacidad de adaptación y su compromiso con roles complejos. ¿Y Kerem Bürsin? Bueno, ¿quién no conoce a Kerem Bürsin? El bombón turco por excelencia, famoso por Love is in the Air y su carisma arrollador. En esta serie Kerem interpretó a un arquitecto encantador y ambicioso que conquistó a la audiencia internacional. Fueron pareja, una de las más mediáticas, queridas y comentadas durante un tiempo. Terminaron, como suele suceder en el mundo del espectáculo, pero la vida da muchas vueltas. Y ambos han tenido una prolífica carrera después de su separación. Serine, por ejemplo, ha protagonizado recientemente la serie Alice in Wonderland, mientras que Kerem ha participado en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Y es que la noticia de que Serine ha dicho sí a Kerem Bürsin ha generado un tsunami de reacciones. No solo por el hecho de que vuelvan a estar juntos, que ya es noticia, sino por la supuesta boda. Y es aquí donde la controversia entra en juego. Hay una marea de opiniones encontradas, rumores, filtraciones y muchas especulaciones. Pero no se preocupen. Aquí estamos para desmenuzar todo, analizar cada detalle y darles una visión completa de lo que está pasando. Así que agarren sus palomitas, prepárense para un buen cotilleo y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ya saben, aquí les mantenemos al día con todas las novedades del mundo de las series y las estrellas turcas. Y ahora sí, empecemos con el drama. La noticia saltó a la luz hace unos días, a través de diferentes medios turcos, y rápidamente se propagó por todo el mundo. Titulares como Serine dice sí a Kerem inundaron la web. Simple y directo. El problema es, ¿a qué sí se refiere? ¿Un simple reencuentro? ¿Un proyecto profesional? ¿Una reconciliación romántica? Todas estas posibilidades flotaban en el aire, alimentando la curiosidad y la especulación. Lo que sabemos con certeza es que, al parecer, la chispa entre Serine y Kerem se ha reavivado. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, en situaciones que sugieren algo más que una amistad. Han habido cenas románticas en lugares exclusivos, paseos cogidos de la mano por las calles de Estambul, escapadas a destinos románticos. Y claro, como buenos mortales que somos, la gente empezó a especular. ¿Volverán? ¿Se reconciliarán? ¿Y, oh sorpresa, se casarán? La idea de un reencuentro romántico era atractiva para muchos, pero la posibilidad de una boda elevó la emoción a otro nivel. Y aquí es donde entran en juego los rumores más jugosos. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, comenzó a hablar de una posible boda. Los paparazzi, incansables en su labor, han estado persiguiendo a la pareja, buscando la foto que lo confirme todo. Algunos medios incluso afirmaban tener información privilegiada sobre los preparativos. Supuestamente se estarían planeando una boda íntima y privada, lejos de los reflectores, aunque eso, en el mundo de las celebridades, es un tanto complicado. Intentar mantener una boda en secreto con la fama que tienen ambos actores es casi una misión imposible. Pero claro, la controversia no se queda en la simple noticia de una posible boda. El verdadero fuego se encendió por las reacciones de los fans y los medios. Recordemos que la relación entre Serine y Kerem fue muy intensa en su momento. Fueron una de las parejas más queridas por el público, pero también una de las más criticadas. La presión mediática, las expectativas, todo jugaba en contra. Los fans, los medios y la sociedad en general parecían tener una opinión sobre su relación, lo que añadió una capa extra de complejidad a su historia.
Cuando anunciaron su ruptura, muchos fans se sintieron decepcionados. La pareja, que parecía tenerlo todo, había puesto fin a su romance, dejando a muchos con el corazón roto. Y ahora, con la posibilidad de una nueva boda, las opiniones están divididas. Están aquellos que celebran la noticia, que se alegran por ellos y que ven en esta relación una segunda oportunidad para el amor. Dicen que el amor verdadero siempre encuentra el camino, y que, después de todo, el destino los ha vuelto a unir. Estos fans románticos empedernidos sueñan con un final feliz para esta historia de amor. Pero también están aquellos que no están tan contentos. Algunas personas recuerdan el pasado, los rumores de infidelidades, las diferencias entre ellos. Piensan que no son compatibles, que la relación ya fracasó una vez y que volver a intentarlo sería un error. Estos detractores más escépticos se muestran cautelosos ante la posibilidad de una nueva boda. Incluso hay quienes especulan sobre las verdaderas intenciones de cada uno. ¿Es amor verdadero o simplemente una estrategia para ganar popularidad? Algunos cuestionan si la supuesta boda es un montaje para mantener la atención mediática, un truco publicitario para impulsar sus carreras. Además, la prensa turca no ha dudado en sacar a relucir viejas polémicas. Se han revivido rumores sobre supuestas terceras personas, sobre los motivos de su separación y sobre los posibles obstáculos que podrían enfrentar en el futuro. Los medios han reabierto heridas del pasado, analizando cada detalle de su antigua relación, buscando cualquier señal que confirme o desmienta las especulaciones actuales. Y no olvidemos las redes sociales. Twitter, Instagram, TikTok, todas las plataformas se han inundado de comentarios, memes y análisis de todo tipo. Los fans más apasionados han creado etiquetas y hashtags para apoyar o criticar la relación. La controversia está que arde, como dice el título, y las opiniones, en muchos casos, son muy polarizadas. Los hashtags #Serenay Bekerem Bleniyormu y #Serenay Keremgeridonsun han inundado las redes sociales, mostrando la división de opiniones. En Instagram, los fans han creado perfiles dedicados a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo. En TikTok, los usuarios han creado vídeos con fragmentos de sus series y películas, editando escenas románticas y creando contenido para celebrar o criticar la posible boda. Twitter se ha convertido en un hervidero de opiniones, con discusiones acaloradas y debates sobre el futuro de la pareja. ¿Y qué hay de ellos? ¿Cómo están viviendo todo esto? Pues por ahora, ni Serine ni Kerem han confirmado ni desmentido los rumores. Han mantenido un silencio prudente, lo cual, por un lado, alimenta la especulación, pero por otro, les permite mantener un poco de privacidad en medio de este torbellino mediático. Quizás están esperando el momento adecuado para anunciar la noticia, o simplemente quieren proteger su relación de la voracidad de los medios. Sin embargo, a través de sus publicaciones en redes sociales, se puede intuir que ambos están contentos y felices. Publican fotos sonrientes, se dedican mensajes cariñosos. Parecen estar disfrutando de este nuevo capítulo en sus vidas. Han compartido imágenes en sus historias de Instagram, mostrando sus actividades diarias y pequeños detalles que sugieren una conexión especial. Kerem ha subido fotos sonriendo, mientras que Serine ha compartido imágenes disfrutando de su tiempo libre. Estos gestos, aunque sutiles, son analizados con lupa por sus seguidores, que buscan cualquier pista que confirme o desmienta los rumores. Ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Realmente habrá boda? ¿O todo es una simple especulación? La verdad, no lo sabemos. Tendremos que esperar a ver qué pasa. Pero lo que sí podemos asegurar es que si hay boda, será un evento mediático de proporciones épicas. La boda de 2 estrellas de esta magnitud sería uno de los eventos más comentados del año en Turquía y en el mundo. Los medios de comunicación se volcarían en la cobertura, los fans se mantendrían pegados a sus pantallas y las redes sociales explotarían de nuevo. Los detalles de la boda, desde el vestido de novia hasta la lista de invitados, serían objeto de especulación y análisis. Sería un evento que marcaría un hito en la historia de las celebridades turcas. Yo personalmente me quedo con la esperanza. Con la esperanza de que el amor triunfe, de que sean felices y de que encuentren la paz que tanto se merecen. Pero sobre todo me quedo con la emoción de seguir sus pasos y de contarles, aquí en el canal, todos los detalles. En definitiva, el sí de Serine y Kerem ha desatado una tormenta de emociones y debates.
Una tormenta que nos recuerda lo mucho que nos gusta el drama, el romance y, por supuesto, el mundo de las celebridades turcas. La historia de amor entre Serine y Sarıkaya y Kerem Bürsin es un reflejo del poder de la fama y la atención mediática en el mundo del entretenimiento. La constante especulación, los rumores y la presión de los fans pueden afectar profundamente la vida de las celebridades, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Es importante recordar que detrás de los titulares y las fotos, hay personas con sentimientos y emociones. El escrutinio público constante puede ser abrumador y afectar la salud mental de las estrellas. Por eso es fundamental ser respetuosos con su privacidad y evitar juzgar sus decisiones personales. La relación entre Serine y Kerem, independientemente de su futuro, nos recuerda la complejidad del amor y las relaciones humanas. Las segundas oportunidades, los reencuentros y la posibilidad de una nueva vida son temas que resuenan en el corazón de muchos. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado de la situación. He tratado de darles una visión completa, objetiva y por supuesto con un toque de entretenimiento. Resumiendo, hemos analizado la noticia bomba, Serine y Kerem, boda a la vista. Hemos explorado las reacciones de los fans, las opiniones de la prensa y las posibles razones detrás de todo este revuelo. La controversia está ardiendo y el futuro de esta pareja es incierto, pero emocionante. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme sus opiniones, sus teorías y todo lo que piensen sobre este tema. ¿Creen que habrá boda? ¿Apoyan la relación? Cuéntenme todo. Y como siempre, si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.